Y ya está grabando. Sí, ya está grabando. Entonces, miren, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Repito, esto es introducción a química, lo que vamos a ver. Y vamos a comenzar con una pregunta. Y entonces le voy a pedir a... Vamos a ver, vamos a abrir el archivo. Quiero abrir un archivo. Noveno A. Noveno A. No, no me abre el archivo. No me abre el archivo. A ver qué pasa. Un último intento para tratar de abrirlo. Noveno A. Noveno A. Vamos a ver, estoy teniendo pequeños problemitas técnicos. Ujú. Mister, hay que copiar. Sí, claro, toda la vida. No, no me abre el archivo. Bueno, no me abre el archivo. Bueno, entonces simplemente le voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, ahí estamos entonces. Vamos a comenzar con esa presentación. Ahí dice en primer lugar, todo es química. ¿Y por qué decimos que todo es química? Porque miren, si usted piensa, por ejemplo, cuando usted saborea un delicioso pan o su refresco favorito, Coca-Cola, Pepsi, qué sé yo, en ese alimento hay azúcar, como ya se lo había mencionado antes. Entonces esa glucosa que tanto nos encanta. O por ejemplo, cuando nosotros consumimos algún medicamento, los fármacos, esos fármacos son sustancias químicas. O por ejemplo, cuando usted piensa en el combustible que se utiliza en los autobuses, perdón, y en los automóviles, es un combustible, es una sustancia química que fue extraída de algún pozo petrolero en el mundo. Es decir, ese combustible viene de dónde? De Venezuela, de Irán, de Irak, de los países petroleros. Entonces pasan por una serie de procesos de transformaciones químicas hasta tener el combustible que nosotros utilizamos finalmente en nuestros automóviles. Entonces, la cuestión era que por orden de lista les iba a pedir que me dijeran cuáles son algunos ejemplos de sustancias químicas que ustedes conocen en su vida cotidiana. Pero el archivo donde tengo la asistencia de ustedes no me lo quiere abrir, se puso rebelde en este momento, entonces no puedo ver cuál es el orden. Entonces les voy a preguntar, bueno, ahí como la clase queda grabada, después voy a pasar la asistencia entonces. Entonces quiero comenzar con Sofía, que Sofía me diga, porque es la primera que tengo ahí en la pantalla, eh, díganme una sustancia, díganme dónde podemos encontrar la química. Yo ya le dije, encontramos química, sustancias químicas, elementos químicos en el pan, medicamentos, combustibles. ¿Dónde más podemos encontrar química? En la acetona. En la acetona. La acetona es un compuesto químico que se utiliza, en el caso de las mujeres, mayoritariamente para quitar el esmalte de las uñas, ¿verdad? Cindy, ¿dónde podemos encontrar la química? En el silicón. En el silicón, ¿verdad? Que se utiliza para pegar. Y así, ¿dónde más podemos encontrar la química? No sé, en la tinta de la pluma. En la tinta de la pluma, ¿verdad? En la tinta de la pluma nosotros encontramos sustancias químicas. ¿Dónde más encontramos, Crisley? Ay, mister, no sé. Son las fotos de participación. En, no sé, metales. Los metales son sustancias químicas, ¿verdad? Por ejemplo, el cobre que está dentro del cableado eléctrico es una sustancia química, es cobre, es un elemento químico. Eunice, ¿dónde más encontramos sustancias químicas? Un champú. En el champú para bañarnos, ¿verdad? Sobre todo cuando dicen, ¿qué cosas son las que dicen que trae el champú? A ver si me ayudan. Que son especiales para nuestro cabello. Ustedes que nos bañamos, nosotros que nos bañamos todos los días, ¿qué cosas trae el champú? Nunca han leído la etiqueta. No. Bueno, pero en el champú nosotros también encontramos sustancias químicas. Vamos a ver, la siguiente en la pantalla es Keren. Keren, ¿dónde más podemos encontrar sustancias químicas? ¿Saben qué? En mis queridos plumones. En los pulmones ahí tenemos oxígeno. Entonces, miren, ahí nosotros encontramos sustancias químicas.
Muy bien, le preguntamos ahora a Adi. Adi, ¿dónde más podemos encontrar sustancias químicas? En los juguitos que yo tomo. ¿En los que dicen? En los juguitos. Ah, en los juguitos, correcto. En los juguitos que nosotros consumimos, ahí podemos encontrar azúcar, podemos encontrar colorantes y podemos encontrar otros aditivos. Vamos a preguntarles a Carlos también. Carlos, ¿dónde más podemos encontrar sustancias químicas? En el gel, mister. Es gel para cabello, ¿verdad? O sea, que ese gel mantiene la textura, o lo mantiene de la forma que nosotros lo queremos. Julio, ¿dónde más podemos encontrar sustancias químicas? En las cremas para la piel. En las cremas para la piel, ¿verdad? Los famosos humectantes. Hay sustancias químicas que ayudan a proteger a nuestra piel, ya sea para humectarlo o incluso los famosos bloqueadores solares. Nora, ¿dónde más podemos encontrar esos famosos sustancias químicas? En un globito. ¿En dónde? En un globo. En un globo. El globo está formado por plástico, carbono. Emily, el plástico está formado por carbono, perdón. ¿Dónde más podemos encontrar sustancias químicas, Emily Romero? En los perfumes. En los perfumes. Uf, los perfumes liberan moléculas, que esas moléculas nosotros las percibimos y esas moléculas nos encantan, nos agradan, ahí también las encontramos. La siguiente que tengo en la pantalla es Catherine. Catherine, ¿dónde más podemos encontrar sustancias químicas o la química? En el alcohol. En el alcohol, ¿verdad? El alcohol es una sustancia química. El alcohol está formado por un átomo de oxígeno y por un átomo de hidrógeno. Es un ion poliatómico. Oxígeno e hidrógeno. Cuando nosotros pensamos en alcohol, el alcohol químicamente hablando es oxígeno e hidrógeno. ¿Dónde más podemos encontrar sustancias químicas? En el ácido. Los ácidos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando nosotros estamos saboreando una hamburguesa, una pizza o los famosos pollo chuco, van a dar a nuestro estómago y en nuestro estómago está el ácido clorhídrico que se encarga de sintetizar ese alimento y poderlo convertir en sustancias que sean más digeribles, más asimilables por nuestro cuerpo. Gabriel, ¿dónde más podemos encontrar sustancias químicas? En marcadores. Los marcadores, ¿verdad? Cuando usted piensa en los marcadores ahí tienen sustancias químicas. Algunos marcadores incluso son, bueno, ya no son peligrosos, algunos sí, porque traen algunas sustancias que pueden ser perjudiciales. Elba, ¿dónde más encontramos sustancias químicas? En el jabón. El jabón, ¿verdad? El jabón encontramos hidróxido de potasio. Ahí hay sustancias químicas. Muy bien. Vamos a preguntarle finalmente a Marta. ¿Dónde más podemos encontrar sustancias químicas, Marta? En las aspirinas. En las aspirinas, ¿verdad? Los medicamentos, sí, las aspirinas son medicamentos. Entonces, si ustedes pueden observar, la química está por todos lados. O sea, por donde nosotros observemos química, 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 química. Ahora, ya hablamos de eso. Y entonces la siguiente pregunta en pantalla, a quien no le he preguntado, es a Brisay. A Brisay ya no le voy a preguntar dónde están las sustancias químicas porque ya sabemos de sobra dónde están las sustancias químicas. ¿Están observando la presentación? ¿Se mira en pantalla? Sí. Sí, bueno. Entonces ahora vamos a cambiar, como ya sabemos que la química está por todos lados, y ahora vamos a seguir diciendo dónde está, le vamos a preguntar a Brisay, ¿qué cree Brisay que es la química? Es como, creo yo, que es la ciencia que estudia los enlaces moleculares o sea, en cualquier cosa o también los mismos enlaces que hay en todos lados. La química es la ciencia que se encarga de estudiar los enlaces de las diferentes sustancias, nos está diciendo Brisay. Vamos a hacerle la misma pregunta a la siguiente persona en pantalla, que no le he preguntado, que es Adi, creo que no le he preguntado. O ya le pregunté. Ya me pregunto. Ya le pregunté, vaya, pues vamos a preguntarle ahora para que todos participen. A Yacir no le he preguntado. Yacir, A ¿qué mí ya creo? me preguntó, mister. ¿Y qué me respondió usted? De la pluma, la tinta de la pluma. Ah, es cierto, ya es cierto. Entonces ya les pregunté a todos, creo. Vamos a ver, así ya le pregunté a Nora, Emily, Gabriel, Tata, Julio. Bueno, vamos a reiniciar entonces a preguntar. Y vamos a preguntarle a la primera persona de la que tengo ahí en pantalla, Marta. ¿Qué cree usted que es la química, Marta? Todo, ¿viste? O sea, es como, es básicamente todo, mister, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros comemos es química. Vamos a preguntarle finalmente a Brisay.
Ah, no, Virsa ya le preguntamos, perdón. A Leo, vamos a preguntarle a Leonardo. Leonardo, ¿y para usted qué es la química? Terminamos con Leonardo. La química para mí es la ciencia que estudia las sustancias que se encuentran en las cosas así como la comida, los detergentes y las plantas medicinales. Correcto. Correcto. Ustedes ya lo dijeron en síntesis. La química la encontramos por todos lados. ¿Y qué es la química? Es una ciencia que se encarga de estudiar lo que ustedes estaban diciendo con otras palabras. Es la ciencia que se encarga de estudiar, miren, la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que esto experimenta durante las reacciones químicas y durante durante las reacciones químicas. Entonces, eso es la química. Es una ciencia que se encarga de estudiar la composición de la materia. La química se encarga de estudiar la materia, su composición, cómo reacciona con otros elementos químicos. De todo eso se encarga la química. Ahora, la química es la ciencia que se encarga de estudiar la materia, su composición, sus propiedades y los cambios que se experimenta. Ahora, como ustedes ya dijeron, la química está en todos lados. Está en la tinta, está en los perfumes, está en el champú, está en un bolígrafo y un montón de cosas más que dijeron. Ahora, entonces, una sola rama o una sola parte de la química no puede estudiarlo todo, porque la química es muy grande, es muy compleja, hay tantas cosas. Entonces, para que esto sea posible, la química, al estudiar la composición y la estructura de las diferentes sustancias que ustedes han estado mencionando, tiene que valerse de ramas, tiene que valerse de divisiones para poder estudiar completamente todo eso que ustedes estaban mencionando antes. ¿Alguien conoce algunas ramas de la química? La química orgánica, inorgánica, física. Ajá, correcto. Entonces, usted ya está mencionando lo que son algunas de las ramas de la química. Por ejemplo, está mencionando la orgánica. Cuando nosotros escuchamos en química, cuando escuchamos la palabra orgánica, nos referimos a carbono. La química orgánica se encarga de estudiar solo el carbono. Y ustedes dirán, pucha, una rama de la química solamente para estudiar un elemento químico, que es el carbono. Pero lo que pasa es que el carbono es el elemento químico más versátil y es uno de los elementos químicos fundamentales para la vida. Por ejemplo, si usted piensa en un ser humano está, la estructura del ser humano, o sea, lo que le da el soporte, son los huesos. Si nosotros no tuviéramos huesos, fuéramos como una lombriz, un invertebrado. Pero nosotros tenemos unos huesos, que esos huesos son nuestras columnas, son nuestro soporte. Entonces, la columna vertebral son huesos, en el caso de los seres humanos. Entonces, si hablamos de la columna vertebral, en el caso de las sustancias químicas, la columna vertebral es el carbono. El carbono es una de las moléculas más complejas y a la vez más multifacéticas porque las podemos encontrar en casi todos tipos de compuestos. Por ejemplo, si usted piensa en el azúcar, ahí hay carbono. Si usted piensa en una pizza sabrosa, ahí hay carbono. Si usted piensa en un pollo, ahí hay carbono. Si usted piensa en la camisa que anda puesta, ahí hay carbono. Si usted piensa en el bolígrafo que usted está utilizando en este momento, ahí hay carbono. Es decir, el carbono lo podemos encontrar en todas partes. Ahora, otra rama importante de la química es la química inorgánica. ¿Y la química inorgánica de qué se encarga? Pues se encarga de estudiar compuestos que no contienen carbono, que ahí son el resto de los elementos químicos de la tabla periódica. Estamos. También en la química encontramos lo que dentro de las ramas de la química, algunas de las cuales encontramos son, por ejemplo, la bioquímica, que es la relación entre la biología y la química, la fisicoquímica, que es la relación que hay entre la física elemental y la química. Y así hay otras áreas. Entonces, eso es para que nos hagamos una idea general de que la química está en todos lados, la química estudia las propiedades de composición y los cambios que experimenta la materia y que necesita diferentes ramas para poder realizarlas. ¿Estamos? Estamos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá.
Bueno, si no tienen preguntas, vamos a seguir avanzando. Y entonces vamos a hacer un pequeño recuento de cómo ha ido evolucionando la química. Solamente les pido un momentito para poder tomar un vaso con agua. O bueno, ya se me acabó el agua. Entonces, voy a ir a la cocina por un vasito con agua. Entonces le puedo dar 30 segundos para que se relajen. 30 segundos, no más que eso. ¿Puedo ir a traer yo también agüita? Vaya a traer agüita pues también. Perdón. También vamos pues. Puede ir al baño. Sí, sí, sí. Vaya. Música de ascensor. ¿Alguien vivo? Bueno, sigamos entonces. Ya Ya regresé. vine. Ok, perfecto, perfecto, sigamos. Entonces, les comentaba, perdón, que fui a la carrera. Bueno, Estaba rica el agua. sí, definitivamente que sí. Sigamos. Entonces les decía, ahora que ya sabemos qué es la química, ya sabemos dónde la encontramos, ya sabemos que la química es tan grande que se necesitan diferentes divisiones dentro de la química para poder estudiarlo, ya sabemos eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como un pequeño recuento de cómo la química ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, miren, en primer lugar, ustedes pueden observar ahí a los seres humanos. Y ustedes dirán, pucha, pero ya eran químicos en la edad antigua, en la edad de la piedra. Pues les cuento que nosotros los seres humanos, pues, somos químicos. Solamente que somos químicos empíricos. Es decir, hacemos química de un montón de formas y nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, este señor que está acá, ¿miren? Es uno de los químicos más grandes que revolucionó la historia de la humanidad aquí, donde ustedes lo miran con su taparrabo y con el pelo todo largo. Es uno de los químicos más grandes en la historia de la humanidad, porque los seres humanos, cuando hicieron ese proceso de estar frotando un pedazo de madera contra un árbol y estaban encendiendo fuego y estaban generando fuego, revolucionaron a la humanidad. O sea, el hecho de que nosotros pudiéramos utilizar fuego, de que pudiéramos obtener fuego por nosotros mismos, nos permitió, en primer lugar, poder cocer nuestros alimentos. Y el hecho de cocer nuestros alimentos significa que nuestros abuelos primitivos, cuando ellos iban a comer carne, ya no se comían la carne cruda, sino que ahora la calentaban. Y entonces, al cocinarla, al calentarla, ¿qué sucede? Si usted come carne cruda, su estómago necesita más sangre para poder procesar esa carne cruda. Necesita mucha más sangre si comemos carne cruda. Y entonces el estómago tiene grandes cantidades de sangre que se están utilizando. Y entonces cuando nuestro ancestro abuelo, que está ahí en la pantalla, hizo eso de poder generar fuego, la carne la pudo calentar. Y al calentarla, al poder cocinarla, nuestro estómago ya no necesitaba tanta sangre. Y entonces ahora la sangre se podía distribuir en otros órganos como el cerebro, y entonces pudimos potenciar nuestro cerebro. Entonces ese señor que está ahí es un gran químico, solamente que él no lo sabía. Él no sabía que el oxígeno, que es el que está en nuestra atmósfera, es el que liberó la chispa del fuego. Y eso nos dimos cuenta muchos siglos después. Pero entonces esos señores eran todos unos científicos. El hecho de cocinar los alimentos Mister, y poder cambiar su composición es gran cosa también. Dígame. ¿por qué se necesitaba sangre para comer las ¿Perdón? cosas crudas? No es que necesitaba sangre, sino que cuando nosotros nos alimentamos, nuestro estómago
necesita sangre. Nuestros órganos necesitan sangre. ¿Por qué necesitan sangre? Porque en la sangre, entre otras cosas, hay oxígeno. Entonces necesita mayor suministro de oxígeno. Entonces necesitamos para eso la sangre que esté fluyendo con mayor cantidad de oxígeno. Y entonces, como ya no necesitaba tanta sangre, la sangre se puede ir por otros lados y se puede ir incluso para nuestro cerebro y entonces de esa manera potencializar nuestras capacidades cerebrales. Entonces, miren, desde ahí comienza la historia de la química. Desde que ese abuelo de nosotros estaba ahí, miren, con sus dos manos hincadas sobre una roca, con una rama en medio de sus dos manos, frotándola para generar fuego. Ahí comienza una de las revoluciones más importantes en la historia de la humanidad, y aunque nosotros no lo consideremos tanto en el día de hoy. Pero miren, ese abuelo de nosotros no se quedó hasta ahí, sino que siguió perfeccionando sus técnicas. Una vez que nuestro abuelo ya pudo obtener fuego, y lo podía obtener fuego de manera más eficiente, entonces sucedió que nuestro abuelo, por ejemplo, por cuestiones que desconocemos, por cuestiones simplemente del azar de la vida, de repente encendió un gran fuego, y en ese fuego había una roca, y que esa roca tenía cobre. Y entonces en ese gran fuego sucedió que el cobre comenzó a volverse líquido, y entonces él observó cómo es que esta piedra se hizo líquida. Y entonces volvió a calentar la piedra y miró que la piedra se volvió a hacer líquida cuando estaba a una determinada temperatura. Y después estuvo, así como cuando a nosotros se nos ocurren esas brillantes ideas y que nadie nos cree que son brillantes ideas, y después dijo, pucha, o sea que si esta roca yo la caliento y la pongo en esta piedra, va a adquirir la forma de la piedra. Y entonces nuestro ancestro calentó la roca, se volvió líquido el cobre y adquirió la forma de la roca. Y entonces, ¡pum!, él hizo el primer casco. O de repente hizo que el metal tuviera la forma alargada y ¡pah!, hizo la primera espada, la primera arma. Entonces, así empíricamente, los seres humanos hemos venido utilizando la química, ya sea en la época del bronce, en la época del cobre o en la época del hierro. Esas épocas están marcadas por qué elemento fue el que utilizaron, cobre, o se utilizaron hierro. Entonces, ahí viene la química. Ahora, la química no siempre fue experimental, como en los dos casos anteriores, sino que otros abuelos nuestros, bueno, estos ya no son nuestros abuelos, porque estos ya vendrían siendo como nuestros tíos, porque ya con esto no estamos emparentados tan directamente. Pero, por ejemplo, los griegos, ellos también filosofaban con respecto a de dónde vienen las cosas. O sea, los griegos no eran como nosotros, que nosotros simplemente aceptamos las cosas y las cosas son porque son y punto. Los griegos no. Los griegos, ellos se preocupaban por saber de dónde viene esto. ¿Por qué está lloviendo? ¿Y por qué sale el sol por allá? Y ahorita, ¿por qué está haciendo sol? ¿Y por qué llueve? Entonces los griegos se preguntaban todo eso. Y entonces los griegos también se preguntaban cosas, que es justamente lo que nos interesa saber. Los griegos se preguntaban, ¿y de qué está formada las cosas? O sea, un árbol tiene lo mismo que tengo yo. Un perro puede estar formado de las mismas cosas que yo estoy formado. O un gato puede tener lo mismo que yo, pero yo soy una persona, soy un ser humano, soy un ser, o sea, evolucionado, estoy por encima de todas las especies del planeta Tierra. ¿Cómo es posible que yo voy a tener lo mismo que un gato? O que una piedra, o que un árbol. ¿Cómo yo voy a ser igual que una rana o que un sapo? No sé. Los griegos se preguntaban todas esas cosas. Y entonces, producto de ese raciocinio, de ese pensamiento de los griegos, es que ellos llegaron a plantearse en algún momento de que todo lo que existe en el universo tenía que estar formado de lo mismo. ¿Y qué eran las cosas que conocían los griegos? Pues los griegos conocían el fuego, conocían el aire, conocían el agua, y también conocían la tierra. Y entonces ellos decían, entonces todo lo que existe tiene que estar formado por 4 elementos, que son fuego, aire, tierra y agua. Y de ahí es que viene lo que es el frío, lo que es la humedad, lo que es la temperatura caliente, lo que es estar seco. Entonces, eso era lo que razonaban los griegos, entonces, en su mundo. Pero los griegos, claro, no se quedaron con esas ideas. Habían otros griegos que les decían, yo no estoy formado por fuego, y yo me baño todos los días, yo no estoy formado de tierra tampoco, ni tampoco estoy formado por aire, decían algunos griegos. Entonces, a partir de eso, comenzaron a construirse otras formas de pensar, lo que nosotros conocemos como las escuelas atomistas. Sé que me queda menos de un minuto, y ya pronto la clase se va a acabar, entonces, ¿dónde me quedo? Lo retomo la siguiente clase. Entonces, habían algunos griegos que no se lo creían,
y que justamente a esos griegos se les conoce hoy en día como la escuela atomista. Y entonces miren, ahí tenemos esos dos muñecotes preciosos, al muñecote de Leucipo y a don Demócrito, que fueron importantísimos para la escuela atomista. Ahora, ¿en qué consiste esta escuela atomista? Miren, la escuela atomista se planteaba lo mismo. ¿De qué estamos formados nosotros? No podemos estar formados ni de tierra,